Panay, Yuyari, ganado mejoradoka, allin aichasapa, lechesapa, wilmasapa, plazape katomunki chaipas, aswan allin kolkeman windimunki. Las mujeres son pilares fundamentales de nuestra sociedad, el soporte emocional de nuestras familias y la fuerza que nos impulsa hacia adelante. Este 25 de noviembre participa en el Encuentro de Mujeres Warmi Tincuy Chalhuahuacho 2024, un evento de empoderamiento, lucha por la igualdad, sororidad y masculinidades. Temas a tratar: interculturalidad y género, emprendimiento femenino, la participación femenina en la gestión pública y mucho más. Organiza la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho a través del proyecto de fortalecimiento de capacidades en gestión pública a las organizaciones sociales de Chalhuahuacho. Este evento marca un hito en la lucha por la igualdad de género. No faltes. Warmi Tincuy Chalhuahuacho 2024 te espera este 25 de noviembre desde las 8 de la mañana en la cancha sintética Chalhua Sport, a unos metros de la compañía de bomberos frente a Salud Mental. Warmi Tincuy 2024. Juntas somos más. Warmi Kuna, Kusisqa Causananchispaj. Soy Carlos. Venía por la carretera por la cual me voy todos los días a mi trabajo. Venía bien en mi moto, ni muy lento ni muy rápido. Normal, como siempre. De repente, en una curva de la nada apareció un carro. Creo que venía muy rápido, porque lo vi frente a mí. Traté de esquivarlo, pero igual chocamos. Sentí un golpe muy fuerte en la cabeza y escuché incluso el chirrido de los fierros al momento del impacto. Después, cuando vi cómo quedó la moto, no lo podía creer. No sé cómo me salvé. Una persona se acercó y me dijo que no me moviera, que me quedara quieto, porque podría tener alguna lesión. Luego llegaron más personas y uno de ellos llamó a la ambulancia para que me pudieran atender. Si no fuera por el casco que tenía puesto, ahora no te estaría contando esta historia. Al momento de conducir tu moto, usa siempre casco. Recuerda que es un elemento de seguridad obligatorio que debemos usar los motociclistas. Una campaña de Radio Surfuy, la voz de todos. Te sigue y te acompaña. Surfuy, la voz de todos. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willarikuy. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willarikuy. Amigos oyentes de Radio Surfuy, sean todos bienvenidos. Estamos en el informativo Willarikuy, edición correspondiente a hoy 25 de noviembre del año 2024. Cuenta regresiva para ingresar al último mes del año. ¿Cómo están, amigos oyentes? Hoy 25 de noviembre, por si usted no lo sabía, hoy se conmemora el Día Internacional
para la eliminación de la violencia contra la mujer. Fecha muy importante, fecha la cual lógicamente nosotros desde nuestra emisora no vamos a pasar por desapercibido. Mi nombre es Javier Chejia y a nivel de toda la región sur del país y fundamentalmente en nuestra provincia de Cotabambas, en el transcurso de estos días se ha visto la presencia de precipitación pluvial de forma intensa. Estas precipitaciones, amigos oyentes, se van a extender hasta lo que viene a ser, según el CENEMI, hasta el día 27. La alerta meteorológica se extendió hasta el día 27 de noviembre, así que usted tiene que tomar las previsiones del caso. Estamos transmitiendo a través de todas nuestras plataformas el día de hoy el informativo Huillaricoy. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, Javier. Buen día para todos los amigos que nos sintonizan a estas horas de la mañana aquí en la provincia de Cotabambas. Hoy lunes 25 de noviembre, a empezar con pie derecho la semana. Estamos nosotros ya listos con toda la información. Hoy en Chalhuahuacho ha amanecido un poco nublado, digamos. Este fin de semana se han presentado precipitaciones pluviales y como tú lo mencionaste, hay que estar alertas y atentos con las lluvias, porque ya igual se ha lanzado la alerta en 25 distritos de nuestro país, en 25 distritos, y para ser más específicos también, amigos, en la región de Apurímac. Ojo, en la región de Apurímac hay alto riesgo de lluvias durante esta temporada. Estamos hablando de nuestro distrito de Chalhuahuacho, estamos hablando también de Cotabambas, atención Coyurqui y Akira, Mara y Tambobamba, de igual manera a tomar las previsiones del caso por las precipitaciones pluviales que se van a ver en las siguientes semanas y también por supuesto quizá en el mes de diciembre y enero. Nosotros listos, Javier, tenemos la información local, regional, nacional, internacional y también, por supuesto, en el ámbito deportivo. Definitivamente, y arrancamos con información en el plano local, amigos oyentes, porque el día de hoy, mucha atención, 25 de noviembre, se va a desarrollar el encuentro de mujeres Huarmitincuy Chalhuahuacho 2024, un evento de empoderamiento, lucha por la igualdad, sororidad, un término que no desconocía, Gonzalo. Recién el día de ayer pude conocer un poco más sobre este término y siempre es importante ir conociendo, ¿no es cierto, amigos oyentes? Y el día de hoy vamos a hablar fuerte de este tema. Se va a hablar varios temas en esta importante reunión que se va a desarrollar el día de hoy. Entre ellos está la interculturalidad y género, emprendimiento femenino y la participación femenina en la gestión pública y otros temas. Lo está organizando diversas instituciones, entre ellos la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, también a través del proyecto de fortalecimiento de capacidades de gestión pública a las organizaciones sociales de Chalhuahuacho. Está el Ministerio, el MIDIS, a través de su oficina descentralizada en el distrito de Chalhuahuacho. Está la Organización de Mujeres, es decir, la Federación Campesina de Mujeres del distrito de Chalhuahuacho. Está también la Policía Nacional del Perú. Bueno, varias instituciones que el día de hoy se van a congregar con la intención, lógicamente, de hacer algo para que las mujeres en esta fecha importante, pues bueno, puedan seguir fortaleciendo sus capacidades. Este evento marcará un hito en la lucha por la igualdad de género. Huarmitincuy Chalhuahuacho 2024. Los esperamos a todos a partir de las 8 de la mañana en la cancha sintética Chalhua Sport, que está ubicado a unos metros de la compañía de bomberos, frente también al establecimiento de salud mental del distrito de Chalhuahuacho. Bueno, sin duda alguna muchas instituciones se van a sumar y bueno, acá tenemos datos, tenemos estadísticas para ustedes para que más o menos sepan cómo se viene desarrollando esto. Por ejemplo, el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, justo con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es hoy, amigos, hoy 25 de noviembre, ha informado, atención, que el 63.2% de las mujeres entre 15 a 49 años ha sido víctima de violencia familiar alguna vez en su vida, ya sea por parte de su esposo o de su compañero, según los resultados de esta encuesta demográfica y de salud familiar. Y de acuerdo con el tipo de violencia ejercida por el esposo o compañero alguna vez en su vida, el 30.7% de las víctimas sufrió violencia física.
58% violencia psicológica o verbal y el 6% violencia sexual. Un caso no muy lejano, Javier, ha sido el de semanas atrás, ¿no? El de esta chica que lamentablemente pues murió asesinada y descuartizada, ¿no? Por un policía, por un miembro de la Policía Nacional del Perú, Sheila Cóndor, que hasta el día de hoy se están esclareciendo los hechos. Bueno, este policía también ya está muerto, no se sabe muy bien si se suicidó o quizá los otros 2 policías que fueron cómplices de esta violación sexual terminaron acabando con su vida para que no dé mayor información, ¿no? Pero este es uno de los muchos casos que se ven en nuestro país, amigos y amigas, con respecto a lo que es violencia contra la mujer. Y es justo hoy, 25 de noviembre, que se está conmemorando la eliminación de la violencia contra la mujer, que sobre todo se ve muchísimo en los países de Sudamérica, ¿no? En Latinoamérica se ve bastante este índice de violencia contra la mujer. Así que un llamado también desde aquí, desde Radio Surfuy, para todas y todos los que nos están escuchando, si son víctimas de violencia, sobre todo las mujeres, no teman en acercarse a la comisaría más cercana a denunciar este hecho. Este es un trabajo conjunto que tiene que hacer el Estado, la sociedad civil, para erradicar de una vez la violencia contra la mujer en nuestro país. 6:42. Usted también puede enviar su comentario, su opinión al respecto a través de transmisión de Facebook. Estamos también... Nos puede contactarse con nosotros a través del WhatsApp, el 974-782420. Amigos oyentes, ya prácticamente ingresando al último mes del año 2024 y diferentes instituciones educativas de carácter secundaria. Ocurre también en educación primaria y en algunos casos también aquellos niños que están terminando inicial. ¿Y qué es lo que ocurre frecuentemente en estos meses? Lo que habitualmente se hace, ¿no? Cuando un estudiante de quinto de secundaria está concluyendo, por ejemplo, sus estudios, o aquellos de primaria que están concluyendo, valga la redundancia, sus estudios de primaria, pues bueno, se preparan fiestas, ¿no? Reuniones sociales justamente para celebrar este momento, ¿no? De que se acaba el estudio de carácter primario o en relación al tema de secundaria. Y a ello acompañados también vienen lo que conocemos como los famosos viajes de promoción. Hace unos días atrás yo les comentaba que había ocurrido un hecho en la ciudad imperial del Cusco, para ser exacto el día viernes, ¿no? De que toda una delegación que había venido de otra localidad llegaron hasta Cusco. Habían contratado una agencia de viajes que les había prometido todo, ¿no? De recorrer todo el valle sagrado de los incas, incluido Machu Picchu y otros restos arqueológicos. Lo que ocurre es que, incluido la persona que habían contratado, con esta persona más llegan hasta la ciudad del Cusco, pernoctan en un hotel y al día siguiente el señor desaparece. No ha habido. Bueno, un hecho de estafa que había ocurrido con estudiantes, incluido padres de familia. Y lo otro, amigos oyentes, al cual sí o sí tenemos que tener mucho cuidado, porque en alguna medida estudiantes que hacen viajes de promoción tienen que tener no solo autorización del padre de familia, sino autorización de la institución educativa, del director de la institución educativa. Y no solo eso, sino alguna autorización que tiene que salir todavía, entiendo yo, desde lo que viene a ser la red educativa. Bueno, ¿y esto por qué lo mencionamos, amigos oyentes? Como ustedes recordarán, ha habido una tragedia en Moyobamba y el Ministerio de Salud, el MINSA y la Defensoría del Pueblo han informado que hasta el momento hay 11 fallecidos y 33 heridos tras el accidente en el bus interprovincial que trasladaba a escolares en un viaje de promoción en la provincia de Moyobamba. Y para comentarles y para ponerlos en contexto, esto ocurrió en las siguientes circunstancias. Un bus interprovincial de la empresa Móvil Bus que trasladaba a menores se despistó y cayó por una pendiente en la carretera Fernando Belaúnde Terry a la altura del kilómetro 513 en el sector de El Triunfo.
Medios de comunicación han informado que la unidad transportaba a 58 pasajeros, de los cuales 35 eran estudiantes, el resto eran docentes y padres de familia del Colegio San Jacinto de Piura, quienes se iban de un viaje de excursión. Y bueno, penosa la información, y lo último que se sabe sobre este tema, Gonzalo, es el hecho de que cuerpos de los escolares fallecidos tras accidente en Moyobamba fueron trasladados a Piura en un vuelo que se ha podido ahí en el grupo aéreo número 7 de Piura poner y establecer, ¿no? Y ahí viene el llamado, amigos oyentes, a tener mucho cuidado. Y entendemos de que en este caso de esta institución educativa, Gonzalo, no hubo ninguna autorización de parte del director, de las autoridades de la UGEL, nada. Solo los padres de familia, entiendo que habían hecho una coordinación interna y decidieron vámonos de viaje de promoción con nuestros hijos y se acabó. No sé si me estoy equivocando, Javier, pero me parece haber visto unos videos en una red social de este carro, este vehículo, donde sobrepasa otro bus en una curva, ¿no? De manera precipitada, y esto ocasiona que más adelante creo tenga un choque. No sé si estoy hablando de la misma empresa, me parece que sí. Hay algunos videos circulando, ¿no? Donde hace esta maniobra peligrosa que definitivamente pues ha terminado en esta tragedia para los padres de familia de estos jóvenes, estos chicos, ¿no? Que recién empezaban a vivir. Y la recomendación no está de más, amigos, ¿ah? Ustedes también, que se manejan o se dirigen por toda la carretera nacional, por todo el corredor vial, tengan muchísimo cuidado cuando manejen. Ya se les ha dado las indicaciones previas, incluso se han realizado campañas de seguridad vial a lo largo de la ruta de la carretera, pero no está más recalcarles la indicación, ¿no? Por favor, tengan muchísimo cuidado cuando manejen, tengan muchísimo cuidado cuando vayan a sobrepasar a un vehículo. No sobrepasen vehículos si están en curvas, ¿no? Esto es muy peligroso. Cuiden su vida, cuiden la vida de los demás. Siempre hay alguien que nos espere en casa, la familia, la esposa, los hijos, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado, no hay que manejar tampoco en estado de ebriedad, o si es que ha consumido algún tipo de bebida alcohólica, no maneje, evite, ¿no? Descanse un rato, si siente fatiga, somnolencia, también deténgase un momento, tome aire o descanse unos 15, 20 minutos y prosiga con su viaje, ¿no? Lamentable realmente la noticia de este bus pues que se cayó y ha enlutado a muchísimas familias. ¿Cuántos son los fallecidos? La última información nos indica 11 fallecidos y también hay 33 heridos. Es lamentable realmente, lamentable. Penoso la información, amigos oyentes. Y usted, mi amigo transportista, por favor, tenga mucho cuidado. Al momento ya, lógicamente, tiene que considerar este hecho, ¿no? De que usted está llevando vidas humanas, muy aparte de la suya, porque usted también tiene familiares, tiene seres queridos. Y entiendo perfectamente que cuando uno, entre comillas, está apurado, trata de rebasar a otros vehículos en circunstancias muy peligrosas, en curva, pendiente, o sea, mucho riesgo. Piense un poquito, ¿no? Y por favor, si usted también es conductor de una unidad vehicular, está manejando y ve que hay otro vehículo que está detrás suyo, está intentando rebasarlo, ya 1, 2, 3 intentos, dele el paso, cédale el paso, por favor, no sea como quien dice egoísta y trate de cerrarle la vía. Entienda de que el otro conductor quizás está un poco más acelerado, no quiere avanzar, entonces cédale el paso, vea una zona donde usted pueda bajarle un poquito la velocidad y déjelo pasar, déjelo circular, porque efectivamente también hay de aquellos conductores que, bueno, son, digamos, de vehículos grandes y, bueno, cierran el pase, no dejan avanzar a las otras unidades vehiculares. En todo caso, el llamado para todas y todos quienes conducen unidades vehiculares de transporte público. 6 de la mañana con 50 minutos. Bueno, una buena noticia para nuestro país. Después de todo, Machu Picchu, nuestra maravilla del mundo, se corona por sexta vez como atracción turística líder del mundo. Nuestro emblema turístico logra este reconocimiento de los World Travel Awards 2024, que son conocidos algo así como los Oscar del turismo.
Y bueno, este estandarte nuestro, el Machu Picchu, lo hizo de nuevo y ratificó su avasallador favoritismo como destino turístico de ensueño del mundo al ser elegido como mejor atracción turística líder del 2024 de los premios World Travel Awards, que como le mencionaba ya es el premio de los Oscar, digamos, ¿no? Del turismo internacional. El día de ayer se conocieron a los ganadores de tan prestigiosos premios y una vez más pues Machu Picchu sacó cara por el Perú. Una de las 7 nuevas maravillas del mundo ha confirmado su favoritismo al obtener por 6ª vez ya este galardón, ¿no? El Patrimonio de la Humanidad obtuvo también esta distinción en el año 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 y 2023. Es un orgullo para todos los peruanos. La selección de los ganadores se da mediante votación pública en la línea con la opinión de expertos de la industria a nivel global, lo que otorga un significado especial a estos premios. Así que felicitaciones para todos los peruanos, felicitaciones sobre todo también para los cusqueños, que una vez puesto en Machu Picchu saca cara por el Perú a nivel mundial. Qué bueno. 6:52, amigos oyentes. Por otra parte, en el tema político, hay temas que conversar del señor Freddy Hinojosa, el vocero de Dina Boluarte. Está utilizando el auto presidencial, el cofre, de forma irregular. O sea, el cofre va a recoger al vocero de la presidencia de la República. Y por otra parte, la congresista Janet Milagros Rivas es acusada de contratar a trabajador fantasma en su despacho. La de siempre, ¿ah? Sí, pues. Y bueno, congresistas. a los otros trabajadores le preguntan por el nombre de la supuesta trabajadora. Nadie la conoce. Nadie la conoce. Y bueno, cuando se le hace la consulta a la congresista Janet Milagros Rivas, pues bueno, ella ha tenido que fugar. Ha tenido que correrse entre la gente, entre los policías, tratar prácticamente de escapar a las preguntas de la prensa. O sea, esta no mocha sueldos, sino se inventa trabajadores. Sí, pues más fácil, ¿no? En vez de sistemática esta operación. Es un robo. Esto es robo. O sea, pero me doy cuenta que cada congresista tiene su modus operandi sí, pues, de no sacar un poquito más de plata, ¿no? Sí. Unos lo hacen mediante, trabajadores fantasmas, otros son mochasueldos. Otros pues aprovechan estos viajes de representación donde no representan a nadie para también sacar un poquito más de dinerito de nuestros impuestos, amigos y amigas. 6:53. Por otra parte, amigos oyentes, en el tema político, lo que dijo, ¿no? La señora Dina Boluarte. Y inicialmente pensé que era broma. De verdad, Gonzalo, yo pensé que era broma porque Dina Boluarte en público dijo lo siguiente, ¿no? Y me sorprende mucho lo que dice la señora Dina Boluarte, ¿no? Dice que con 10 solcitos, Gonzalo, con 10 soles se puede hacer una entradita, segundo postre, o sea, completo. Todo un menú, con 10 solcitos. Nos las ingeniamos, dice la señora Dina Boluarte. Yo quisiera que venga la señora Dina Boluarte y con 10 solcitos a ver cocine todo lo que ha dicho. Y si lo compara con lo que ella día a día almuerza pues ahí en Palacio de Gobierno, ¿no? Claro. Habría que ver qué come Dina Boluarte para que diga que con 10 soles va a alcanzar para hacer todos estos platos. Hasta postre, dijo, ¿no? Sí, hasta postre. Bueno, Dina Boluarte. Le quedan 2 años todavía a nuestra presidenta. Tenemos para rato. Si es que la gente no la saca. Sí, pues, ¿se logrará? No creo yo. Particularmente no creo que eso ocurra, Gonzalo, porque, bueno, esto depende de quién, fundamentalmente es el Congreso de la República que también decide este hecho, ¿no? Y bueno, la alianza que está siendo pactada no creo que facilite este proceso. Bueno, la población también, de hecho, tiene la voz y el malestar es general, pero la presidenta, el ejecutivo, el legislativo se han tapado los oídos, no dicen nada. Bueno, hablando brevemente, Javier, de esto de la presidenta de la República, faltan 2 años para que acabe su periodo, pero ya se están voceando algunos nombres para que tomen nuevamente el mando de nuestro país, entre ellos, para que ustedes sepan más o menos, un 3% se inclina por Martín Vizcarra, el expresidente, ¿no? Un 2.9% ha mencionado a Keiko Fujimori, imagínense ustedes. Aparece todavía Keiko. Keiko está ahí, la candidata pues de toda la vida. También hay otros personajes como Rafael López Aliaga, está Verónica Mendoza, está Hernando de Soto,
Está Pedro Castillo también, pero con También. 0.9. ¿Por quién va a votar por Pedro Castillo? Por favor. Ese señor está preso. 0.9% tiene Pedro Castillo. También figuran otros personajes como Alfonso López Chau Nava, Francisco Sagasti, que creo que Francisco Sagasti dijo que no, porque ya tiene su edad y ya necesita descansar. Ujú. Está Johnny Lescano, Antauro Mala también está, imagínense ustedes. Lo que me extraña acá no está Carlos Álvarez. Carlos Álvarez no aparece. No está todavía Carlos Álvarez. ¿No? Pero sí quiero resaltar yo la participación en esta encuesta de Rafael López Aliaga. Que, ojo, y algo muy importante que tenemos que mencionar sobre Rafael López Aliaga es el hecho de que muchas cosas que tiene que hacer el Ejecutivo, o sea, los ministros, lo está haciendo Rafael López Aliaga. Por ejemplo, implementar con motos a lo que viene a ser los serenos, motos para quienes, no solo para ellos, sino también para los efectivos policiales. Y no solo eso, lo último que hizo, ¿no? Ha hecho toda una gestión de una donación de locomotoras, vagones de tren, que muchos dijeron que son chatarra, que no sirven para nada, pero bueno, al final las gestiones que hace y los trabajos que viene haciendo Rafael López Aliaga, que incluso está reemplazando los trabajos del Ejecutivo, nos parece muy interesante. 6:57, amigos oyentes, vamos a hablar de muchos temas. Estamos en el informativo Huillaricuy, iniciando la semana hoy, lunes 25 de noviembre, año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. La frase que nos va a acompañar durante toda esta semana. Vamos con la frase de la semana, hoy lunes 25 de noviembre del año 2024. Cada día es una nueva oportunidad para avanzar hacia tus metas. Vamos a repetir una vez más, amigos, presten atención y aplicarla en su día a día. Cada día es una nueva oportunidad para avanzar hacia tus metas. 6:57. Un saludo también. Payaikis, Pajuayricona, Panaicona, y también para quienes me dicen por acá, Yapan, Suachacunapaj. Bueno, sí, pues, la corrupción, lamentablemente, amigos oyentes. La historia para el día de hoy nos recuerda lo siguiente: hoy se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un día como hoy también se está celebrando el aniversario de Moquegua. Un día como hoy se fundó Moquegua. Felicitaciones para todos ellos. Tengo varios amigos moqueguanos. Moqueguanos, sí. En el año de 1788 muere en Madrid, España, José Manuel Guirior, Portal de Huerta y González de Sepúlveda, virrey del Perú desde 1776 a 1780, fomentó el comercio y consiguió sofocar las sublevaciones en Arequipa y Cusco. En su periodo se desmembró el virreinato del Río de la Plata, que significó el empobrecimiento del virreinato del Perú. Vamos al año 1915. Nace en Lima Armando Villanueva del Campo, líder histórico del Partido Aprista Peruano, presidente del Consejo de Ministros, presidente del Senado y presidente de la Cámara de Diputados. Fue aliado, compañero y fiel amigo de Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador y líder del APRA. Entre 1940 y 1960 pasó su vida entre cárceles y deportaciones. Finalmente murió a los 97 años de edad. En el año de 1961 nace en Lima José Vázquez Montero. Pepe Vázquez, cantante de música afroperuana, autor de los temas Hippie High, también El Ritmo Negro. ¿Usted se acuerda, no? Claro. Le dije a papá. Le dije. Sí, bueno. Sí, pues. Fue hijo de Porfirio Vázquez Aparicio, considerado el patriarca de la música negra peruana. Vámonos al año 2001. Los reyes de España, Juan Carlos y doña Sofía, inauguran el nuevo Arco de la Amistad en Santiago de Surco. Un simbólico monumento erigido gracias a las contribuciones de 24 empresas españolas y que es fiel reproducción de otro, también regalado por la colonia española en el centenario de la independencia del Perú en 1921. El original estaba colocado en la avenida Leguía, actual avenida Arequipa, y fue demolido por razones urbanísticas y políticas en el año 1938. Un día como hoy, en el año 2020, fallece el exfutbolista argentino Diego Armando Maradona. La pelota no se mancha. Sí, pues. La pelota no se mancha.
A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 7 de la mañana con 1 minuto. Amigos oyentes de Radio Surfi, a través de Radio Guaira en el distrito de Coyurqui, Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas, a través de Facebook, a través de todas nuestras redes sociales. Este es el informativo Willaricui. Mucha atención, estos son nuestros principales titulares. Vamos con los titulares en el ámbito local. Minera Las Bambas encargó a la Asociación de Desarrollo Las Bambas a entregar asistencia técnica en plantación forestal y abonamiento en el sector de Yamurani, comunidad de Quehuira, donde se instalaron 180 plantas de pino, el mismo que es un trabajo a largo plazo que será para coadyuvar en el cuidado del medio ambiente. 7,2. Por otro lado, la Asociación de Desarrollo Las Bambas viene dando inducción en siembra de semilla de ajo, dando indicaciones en distancia entre surco y semilla. A su vez, se observó un terreno suelto con bastante materia orgánica en la comunidad de Huanacopampa. Y para un mejor cuidado de los animales en nuestras comunidades, las campañas de dosificación de ganado ovino, administración de antiparasitario de amplio espectro por vía oral para el tratamiento de parásitos internos en las comunidades de Pumamarca y Saxahuilca, continúa desarrollando esto la Asociación de Desarrollo Las Bambas por encargo de Minera Las Bambas. 7,2. Hoy la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho organiza el encuentro de mujeres Huarmitinco y Chalhuahuacho 2024, donde se abordarán temas como la interculturalidad y género, empoderamiento femenino, la participación femenina en la gestión pública y mucho más. La cita es desde las 8 de la mañana en la cancha sintética Chalhua Sport. Y del mismo modo, la Municipalidad Distrital de Aquira hace extensiva también la invitación a toda la población aquireña a sumarse a la reflexión y a esta gran marcha que se dará cita en la Plaza de Armas, conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 7,3. Hoy en la plaza principal del distrito de Mara, autoridades y profesionales de Temuna organizan la marcha de sensibilización por el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer, con el propósito de hacerle frente a la violencia de todo tipo en el distrito mareño. Esta actividad contará con la presencia de especialistas, los mismos que brindarán charlas, además de realización de concursos de teatro, pancartas, gincanas, entre otros. El 25 de noviembre se conmemora esta fecha. Vamos con más noticias en el ámbito regional. Desarticulan banda dedicada al robo de motocicletas, los Búhos de San Jerónimo. Un duro golpe contra la delincuencia asestó personal de la Unidad de Prevención y Robo de Vehículos, que es la UPROVE Andahuaylas, con la captura y desarticulación de una banda delincuencial dedicada al hurto de vehículos menores en Andahuaylas. 7,4. En la región Apurímac, el SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, presentó los resultados de la cuarta fase del proyecto Erradicación de la Mosca de Fruta, ejecutado por el Midagri con una inversión de más de 17 millones de soles en nuestra región. Durante la entrega de resultados estuvo presente la alcaldesa encargada regidora Vidalina Quispe Urpe, quien destacó la importancia de proteger la producción agrícola y la economía local. Y la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, a través del programa Procompite, entregó modernas máquinas para la producción de snacks saludables a la asociación Seward Group SAC, ubicada en la unidad vecinal Curibamba,
En esta ceremonia estuvieron presentes la alcaldesa encargada, regidora Vidalina Quispe Urpe, el gerente de la Gerencia de Desarrollo Económico, Social y Medio Ambiente, los profesionales de Procompite y los miembros de la asociación. 7,5 Consorcio Hospitalario Andahuaylas culminará el hospital de Andahuaylas. Pronis aprobó contratación directa de contratista para la ejecución del saldo de obra que demandará una inversión superior a los 130 millones de soles, después de 14 años de paralizada construcción, hasta que por fin una luz se ve al fondo del túnel. Y nos vamos hasta Cusco. Escolares de Piura denuncian estafa en viaje de promoción que les costó más de 130.000 soles. La denuncia contra el agente de viajes acusado, quien responde al nombre de Julio César Raimundo López, fue colocada en la comisaría de turismo de Huanchac en Cusco. 7,6 enseñan cómo limpiar y desinfectar muros inca para que no sufran mayores daños en Cusco. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, a través del área de Función de Patrimonio Histórico, Inmueble y Departamento Físico-Químico, desarrolló el taller teórico práctico, proceso y técnicas de limpieza en muros pétreos en el Centro Histórico del Cusco, en la Sala Kenco de la Municipalidad del Cusco, dirigido a los promotores de la Subgerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad del Cusco. Y sentencian a cárcel a extranjero por constantes robos de autopartes en Cusco. El segundo juzgado de investigación preparatoria transitorio de flagrancia de Cusco, tras aceptar el acuerdo de terminación anticipada, sentenció a un ciudadano de nacionalidad venezolana, Héctor Velázquez, a 2 años de pena privativa de la libertad efectiva por el delito de hurto agravado en grado de tentativa. 7:07 a.m. Bono Canon es una oportunidad para que las familias vulnerables de Arequipa que buscan construir su vivienda propia. Este subsidio otorga por el Ejecutivo permite a los gobiernos regionales y locales destinar parte del presupuesto que reciben por concepto de canon minero para otorgar el bono familiar habitacional a través del programa Techo Propio del Fondo Mi Vivienda. Y nos vamos hasta Puno. Requisan droga que estaba camuflada en una pelota en el penal de Juliaca. Los policías y el fiscal especializado de antidrogas requisaron 43 envoltorios de alcaloide de cocaína que estaba camuflado dentro de una pelota, cuyo hecho ocurrió en el establecimiento penitenciario de la ciudad de Juliaca. Esto en Puno, ¿no? Han encontrado cocaína ahí en una pelota de fútbol. Sí, la pelota pesaba, más de la cuenta. Seguramente, pateaban y salía polvito. Polvito y eso, no, es que está sucio, hay mucho polvo en el establecimiento. 7,8, vamos con más información, amigos oyentes. El programa Cali Guarma, vaya, qué programita, ¿no? Qué joyita teníamos ahí. Usted, padre de familia, que es beneficiario del programa Cali Guarma, su hijo consume productos de Cali Guarma, por favor, esté atento a cada producto, ¿ah? A cada producto que esté consumiendo su hijo, por favor. La carne de caballo. Sí, pues. Sí, tenga mucho cuidado, ¿ah? Porque 6 niños recibieron atención médica por intoxicación tras consumir alimentos de Cali Guarma en Moquegua. Así es, el programa Cali Guarma, con sede en Moquegua, confirmó que los escolares de la institución educativa José María Arguedas de Cambrune recibieron atención médica debido a que presentaban síntomas de intoxicación. Ojo con Cali Guarma, ¿eh? ¿Qué está pasando? Hay muchos problemas, hay que tener cuidado con la salud de nuestros niños y niñas. Vamos con más titulares, 7 de la mañana con 9 minutos. Esto es el informativo Guillaricui. Bus que trasladaba a escolares se despistó en Moyobamba. Se reportan 11 fallecidos y 33 heridos tras accidente. El Ministerio de Salud detalló que se logró atender a 33 heridos tras el accidente de un bus interprovincial que trasladaba escolares en un viaje de promoción en la provincia de Moyobamba, región San Martín. 7,9 titulares en el plano nacional. Escuche bien, Dina Boluarte asegura que su gobierno no es corrupto. ¡Mentira! Es un gobierno de manos limpias. Pero el 82% del país opina lo contrario, según IEP, incluye a Dina Boluarte. De acuerdo con la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, solo 2% de los peruanos considera que la corrupción disminuyó en los últimos 12 meses. Y mientras tanto, el IEP también indica que el más de 70% de peruanos considera que la situación económica en el país es peor que hace un año.
Asimismo, el estudio del IEP indica que el 80% de ciudadanos considera que la situación política actual es peor a la que se vivía en el 2023 y el 90% señala que la inseguridad es peor a la registrada el año pasado. 7:10, vamos con más información de la señora Dina Boluarte, que vive en otra realidad definitivamente. Dice lo siguiente: Dina Boluarte ignora su vida en costos de canasta básica y dijo lo siguiente: con 10 soles hacemos sopa, segundo y postrecito, mientras que la mandataria consideró que con algo de creatividad se podría gestionar un menú completo para una familia peruana, pero un informe del INEI señala todo lo contrario. Vamos con más noticias. Otras prioridades del gobierno es que se mantiene firme en la compra de 24 aviones de guerra. Los norteamericanos de Lockheed Martin exhiben en Lima un simulador de vuelos de su modelo F-16 y los suecos de la compañía Saab, otro de la aeronave Gripen. Los franceses de Dassault exhiben una maqueta del Rafale y representantes de las 3 compañías han sostenido reuniones claves con autoridades del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas del Perú. 7:11, vamos con más titulares. Congreso envía al gobierno la ley que deroga la detención preliminar en casos de no flagrancia. Nueva ley a favor del crimen organizado. No puede ser, Dios santo. Por eso yo le digo, Gonzalo, que los congresistas se queden sentados, no hagan nada ya, y yo creo que vamos a estar mejor a que estén sacando este tipo de leyes a favor del crimen organizado. Boluarte tiene hasta el 11 de diciembre para promulgar y observar la norma, si no el Congreso ordenará su publicación en el peruano. Y el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, reconoció errores en la promulgación de leyes como la que regulan los delitos de lesa humanidad, crimen organizado, la ley que debilita la colaboración eficaz, la que recorta los plazos de prescripción, entre otras, y señaló que no son perfectos. Sin embargo, agregó que lo importante es tener capacidad de rectificación. 7:12 a.m, vamos a revisar los titulares en el plano internacional. Escuche bien, al menos 84 muertos y 203 heridos en ataque de Israel contra el Líbano. Con este nuevo recuento ascienden a 3.754 los muertos y a 15.626 los heridos desde el estallido de la hostilidad con el grupo chií Hezbollah e Israel el 8 de octubre de 2023, un día después del inicio de la guerra en la Franja de Gaza. Y Rusia advierte a Seúl contra el suministro de armamento letal a Ucrania. Indica que destruirá definitivamente las relaciones entre ambos países. Seúl debe ser consciente de que el posible empleo de armamento surcoreano para matar a ciudadanos rusos destruirá definitivamente las relaciones entre nuestros países, dijo Andrei Rudenko, el viceministro de Exteriores ruso. 7:14, equipo de Donald Trump ya quiere empezar a trabajar en un acuerdo sobre Ucrania. El círculo íntimo de Donald Trump criticó con dureza la decisión de Joe Biden de permitir a Ucrania atacar territorio ruso con misiles de largo alcance de fabricación estadounidense. Y adiós a la deportación de Trump. Este plan de ciudades santuario protegería a inmigrantes de ser expulsados de los Estados Unidos. Estas ciudades han implementado políticas para proteger a los migrantes, evitando la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en asuntos migratorios. Los líderes locales buscan fomentar la confianza en las comunidades y asegurar un ambiente seguro. 7:14, partidos para el día de hoy en la Premier League en Inglaterra. 3 de la tarde, el Newcastle enfrenta al West Ham, la transmisión a través de ESPN 2. En la Serie A de Italia, el día de hoy, el Empoli a las 2:30 enfrenta al Udinese, la transmisión a través de ESPN 2. También hay partidos de la Liga de Inglaterra, de la Premier League. El Posillight, así es, enfrenta al Soria a las 11 de la mañana.
Bueno, en la Liga Argentina, el Real Pilar enfrenta al Sport Barranca. El partido es a las 3:05 de la tarde. Y Agustín Lozano declaró sobre la cancelación del Sudamericano Sub-20. Ha dicho que no es la primera vez que el gobierno ha fallado. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol apuntó contra el Instituto Peruano de Deporte tras la pérdida de la sede del Sudamericano Sub-20, que iba a jugarse en la ciudad de Lima y Arequipa, y ahora se ha cancelado. ¿Ya regresó de su viaje, Lozano? Sí, me parece que sí. Sí, fue sí, a volvió. Paraguay, ¿verdad? Sí. A Paraguay se fue. Ajá. Con su esposa. Pero sí regresó, ¿no? Sí, ojalá. 7:16, no va más. Se pudo conocer que Gisela Mandriotti, presidenta de la Academia Cantolao, renunció a la Junta Directiva de la Federación Peruana de Fútbol luego de que el Poder Judicial autorizara continuar con su investigación en libertad por el caso Los Galácticos. Vamos con más noticias. Gustavo Costas recordó su experiencia en Perú tras ganar la Sudamericana. Perdió un campeonato por no saber jugar en altura. El técnico de Racing Club aseguró que su paso por Alianza Lima le dio la experiencia para ganar un torneo continental. Le recordamos, Javier, que Racing Club ha cumplido pues su objetivo y se consagró campeón de la Copa Sudamericana tras vencer 3-1 a Cruzeiro, logrando su primer título después de 36 años. 36 añitos han tenido que pasar, ¿eh? Como nosotros para el Mundial. Sí, pues, ¿ahora esperaremos algo así? Yo creo que sí, ¿no? Ojalá que no. Ojalá que no sea mucho tiempo. Yo creo que sí. 7:17. Pausa, amigos oyentes. Gracias a las personas que se comunican con nosotros. Un saludo para el señor Espinosa. Nos dice a través del WhatsApp: Castillo Presidente 2026. Bueno, es su opinión, ¿no? Y lo respetamos definitivamente, Gonzalo. Pero particularmente yo discrepo de esa idea. Porque sí, tenemos que entender bien que en el próximo proceso electoral tenemos que escoger a una autoridad que sí realmente conozca cómo es la administración de un país. 7:18, breve pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así, que todo ese presupuesto se han traído a través del concurso del FIF, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año, también el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las dos universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información.
7 de la mañana con 20 minutos. Amigos oyentes, bienvenidos a la mañana informativa en nuestra provincia de Cotabambas a través de los 810 de la amplitud modulada. Hoy se conmemora el Día Internacional, ojo, para la eliminación de la violencia contra la mujer. Fecha importante, fecha definitivamente que se tiene que recordar y no puede pasar por desapercibido. Y desde Surfo y la voz de todos, lógicamente, tenemos la participación de Susan Campos. Ella es psicóloga y nos va a dar un mensaje de reflexión para toda la población de nuestra provincia de Cotabambas, fundamentalmente para ustedes mujeres. Ari, kankunapaj warmikuna. Surfo y guayro hacen gesto y arimuchanquirique amaginacho rique uyariamuichis. Escuchemos bien el siguiente mensaje y fundamentalmente a las personas del sexo opuesto, a los varones, que yo creo que son los que generan violencia y muchas veces a consecuencia de, por ejemplo, ingerir bebidas alcohólicas, ¿no? Y muchos otros factores. Definitivamente el día de hoy vamos a recordar esta fecha y lo vamos a conmemorar como se debe. Susan Campos, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida al informativo Huillaricuy. Buenos días, Javier. Buenos días a todos los radioyentes. Realmente es un tiempo de reflexión y creo que no solamente el día de hoy, sino cada día viendo las estadísticas. Lo último, nada más, y si vamos observando, ¿no? Esto que ha pasado con esta señorita, con el policía, todo ello, y nos lleva, no solamente a la reflexión, sino a tener que tomar medidas, ¿no? Desde nuestro hogar, como bien lo decías, ¿no? El tema del consumo de alcohol puede generar violencia, el tema mismo, ¿no? De la cultura, ¿no? Donde uno observa, ¿no? Que las mujeres, aunque ya ha ido cambiando, pero es como que la mujer es la que se hace cargo de todo en la casa, así decirlo, de la crianza. Y cuán importante, ¿no? Es la participación definitivamente del varón también en esta parte, ¿no? De este cuidado, de esta protección, de esta sensibilización. Y si bien es cierto, ¿no? Esta fecha, ¿no? Es en honor, ¿no? A las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, ¿no? Que ellas fueron activistas en República Dominicana, que fueron asesinadas. Es por ello que se conmemora. Y quizás para ir reflexionando, ¿no? La violencia contra la mujer no solamente es un problema de género, no solamente para mujeres, sino también es una violación a los derechos humanos, este derecho a la vida, derecho a la salud, que nos invita, ¿no? A reflexionar sobre la importancia, ¿no? De erradicar de todas las formas, porque no solamente hablamos de una violencia física, sino una violencia sexual, estos abusos que se pueden dar, una violencia psicológica, las humillaciones, las comparaciones, una violencia económica, ¿no? Nos separamos. Por ejemplo, en algo que veo en sesiones, ¿no? Nos separamos, entonces, ¿sabes? Tú encárgate de los hijos, yo ya no quiero saber más, etcétera. Entonces, cuán importante es tener una sociedad, Javier, más justa, donde la dignidad, los derechos de todas las mujeres sean respetados, definitivamente. Perfecto, Susan, nos parece muy importante de que en alguna medida tenemos que hacer reflexión sobre esta fecha y que todos, en general, toda la población, hagamos y sumemos esfuerzos para erradicarlo. Susan, por favor, tu mensaje fundamentalmente a las mujeres de nuestra provincia de Cotabambas. Tú has trabajado en nuestro distrito de Chalhuahuacho, conoces la realidad que se vive aquí. Y es importante darles un llamado fundamentalmente a las mujeres en esta fecha tan importante. Sí, definitivamente el hecho, ¿no? De como mujeres, el hecho de aprender a poner límites, el hecho de aprender también a que no es una dependencia, como uno podría decir, del varón, sino de que aprendamos que podemos buscar ayuda, ¿no? De no quedarnos calladas. Y si bien es cierto, ¿no? En el tiempo que he estado laborando ahí, algo que he ido observando sí es el tema, ¿no? De la violencia psicológica, la violencia física también, los insultos, y más que todo por el tema del consumo, ¿no? De alcohol, donde la pareja pues viene con estragos, ¿no? De haber bebido un día anterior, empieza a insultar, empieza a golpear. Entonces, un mensaje, ¿no? Para las mujeres es que no solamente es un problema, ¿no? De quienes lo sufren, sino es un problema de salud pública, definitivamente, porque cada vez que nosotros permanecemos, ¿no? En silencio ante la injusticia, no decimos nada por vergüenza, no decimos nada por el que dirán, no decimos porque no queremos separar familias, pero ¿a costa de qué? Yo a veces me pregunto, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Del dolor, del sufrimiento. Y ahí viene, ¿no? Hay que aprender a romper el silencio. Yo invito, ¿no? Esta reflexión a todas las mujeres
que están ahora siendo víctimas, ¿no?, de violencia, que se callan, que lloran, como uno dice, en silencio, que vienen quizás a veces a trabajar, ¿no? Cuando uno les pregunta, ¿y qué te pasó? No, me caí. Ay, no, me golpeé con esto. Entonces la importancia de romper el silencio es el primer paso, ¿no?, para construir un mundo más justo, donde ninguna mujer tenga que vivir con miedo, y esta sensibilización también, ¿no?, a los hombres, a las mujeres, que vivamos en una cultura de respeto, donde no tengamos que llegar a los golpes para que la persona me pueda entender, sino de que yo tenga una comunicación asertiva, una comunicación adecuada, donde yo pueda expresar cuáles son mis límites, lo que yo no voy a permitir en una relación, lo que sí voy a permitir, el bienestar de los hijos. Y pues tenemos diferentes instancias, tenemos los centros de salud mental comunitario, tenemos el Centro de Emergencia Mujer y otras instituciones que nos escuchan, que nos acompañan. Y yo también pido esa sensibilización, ¿no?, a las fuerzas, ¿no?, armadas también, que cuando a veces uno va a denunciar es como que, oye, pero no te dejaron huella, no te dejaron marca, o sea, no pasó nada. Entonces esta parte, ¿no?, de contribuir al respeto y a la dignidad de cada persona, porque cuando nosotros perpetramos o cuando continuamos con la violencia es un ciclo vicioso. Y no solamente es en las familias, sino va de generación en generación, porque uno dice, pues yo la aprendí ahí, yo vi, así mi papá corregía, así mi papá hablaba, o mi mamá, etcétera. Entonces, cuán importante es esta parte, ¿no?, de sensibilizar y pues aprender, ¿no?, a poder fortalecernos y entender de que todos merecemos una vida digna y justa en respeto, Javier. Muy bien, bueno, es un trabajo conjunto, sin duda alguna, Susan, que tenemos que realizar para que en nuestro país, sobre todo en Latinoamérica, donde se ven índices elevados, pues, de violencia contra la mujer, de una vez se pueda erradicar, ¿no? Es un trabajo de la sociedad civil, de las diferentes instituciones, de las mujeres mismas también, que se animen a denunciar, que no tengan miedo, que no dejen pasar esos empujones, esos gritos, ¿no?, esos golpes por los hijos o por cualquier otro factor. Susan, te agradecemos, muchas gracias por estas palabras. Seguramente muchísimas personas han escuchado y esperemos que tomen conciencia de lo que significa el día de hoy, ¿no?, el día de la erradicación de la violencia contra la mujer. Te agradecemos mucho. Muchas gracias, Javier. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Gracias. Buenos días. Siete de la mañana con 28 minutos. Amigos oyentes, tenemos más información en relación al magisterio. Mucha atención, ¿ah? Ascenso Docente 2024. Usted es maestro y quiere ganar más dinerito, se supone ha participado en el proceso, ¿eh? ¿Cuánto fue? El día de ayer, 24 de noviembre, según el Minedu. Muy bien, el domingo 24 de noviembre, alrededor de ¿cuántos maestros? 90,000 maestros participaron en la prueba nacional de concurso de ascenso docente 2024 organizado por los Ministerios de Educación y Defensa. El domingo 24 de noviembre, alrededor de 90,000 maestros participaron en la prueba nacional del concurso de ascenso 2024, una iniciativa clave de carrera pública magisterial. Este importante proceso, organizado conjuntamente por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Defensa, busca garantizar que la evaluación se lleve a cabo de manera equitativa y transparente para todos los postulantes. El Ministerio de Educación, en este caso, el responsable Morgan Quero, ratificó el compromiso del sector por la meritocracia, asegurando que se brindarán coordinaciones justas, así es, y también pagos justos e iguales a todos los participantes durante el proceso de evaluación. Este concurso se respetará y tendrá la oportunidad crucial para que los docentes accedan a mejores posiciones laborales dentro del sistema educativo nacional. Bueno, usted, maestro, usted conoce perfectamente, ¿no es cierto?, cómo es este proceso. Y si usted quiere ganar más platita, usted quiere tener mejores ingresos como maestro, pues bueno, tiene que participar de este proceso, ¿ok? Y lógicamente todos los maestros tienen esa posibilidad, ¿no? Por ejemplo, la escala magisterial, le comento así pequeñito. Es de la siguiente manera, escuche bien, la octava escala magisterial
si usted está en esta escala magisterial, porque este es un proceso de ascenso, ¿no es cierto? Y llega hasta la 8ª escala magisterial. ¿Usted sabe cuánto puede ganar un profesor, maestro? ¿O usted, padre de familia, sabe cuánto un maestro puede ganar? Entre 6.000 a 8.000 soles. Ese es el salario que puede recibir un maestro que está en 8ª escala magisterial. Y eso depende de quién, del propio maestro, sí. Porque muchas veces, ¿no? Muchas veces se dice, no, el magisterio pisado, maltratado. No, depende de usted, maestro, ¿no es cierto? Y cuando estamos en 7ª escala magisterial, el maestro puede ganar entre 5.000 a 7.000 soles. Es un promedio, porque está más o menos entre los 5.890 soles y los 7.854 soles. En la 6ª escala magisterial está entre los 5.000 y 7.000. En la 5ª escala entre los 4.000 y 6.000 soles. En la 4ª escala magisterial entre los 4.000 y 5.000. En la 3ª entre los 3.000 y 4.000. En la 2ª escala magisterial está entre 3.000 y 4.000. En la 1ª escala magisterial, o sea, la base para arrancar, usted, maestro, puede ganar, escuche bien, Gonzalo, de entre 3.100 soles a 4.134 soles. Ahí están pues las escalas y los sueldos que pueden percibir los maestros hoy en día en los sectores educativos. Interesante, ¿eh? No sabía los montos, Javier. Vámonos hasta el distrito de Chalhuahuacho. En estos instantes ya estamos comunicados con David Guamaní desde la Oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, que tiene el resumen de actividades de esta institución. David, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Guillaricuy. Muy buenos días, Gonzalo, buenos días, Javier, buenos días a todos nuestros oyentes de Radio Surpuy y saludar cordialmente a las comunidades, centros poblados, barrios y asimismo también hasta donde tiene el alcance Akira, Tambobamba, Mara, Progreso y entre otros desde estas ondas sonoras de Radio Surpuy. Sí, efectivamente, desde la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho se viene realizando diferentes actividades. Se da inicio con algunos inicios de obras y asimismo también algunos programas de capacitaciones, pero que hoy, el 25 de noviembre, como comentaban compañeros, se festeja un día importante, o en este caso reconocer quizás la labor importante de la mujer chalhuachina y a nivel nacional, ¿no? Estamos con la señora Eulalia, que es presidenta de Federación de Mujeres del Distrito de Chalhuahuacho, quienes tienen una actividad muy importante en articulación con las oficinas, con las instituciones como comisaría, como oficinas del Estado peruano y entre otros, que se llevó una mesa de concertación para poder llevar esta actividad. Señora Eulalia, muy buenos días, bienvenida a Radio Surpuy. Bueno, primeramente, muy buenos días Radio Surpuy y a todos los oyentes y a todas las autoridades. A nivel hasta donde que llegue, pues Radio Surpuy, ¿no? A todos tenemos muy buenos días. Y también siempre agradecer a nuestro Dios, que Él es pues lo que nos da la vida, la salud a cada uno de nosotros para estar de pie. Muy bien, señora Eulalia, creo que el día de hoy, un 25 de noviembre, se festeja el Día de la Eliminación de la Violencia de la Mujer. ¿Qué actividades tenemos? ¿Cómo se ha avanzado con el tema de las coordinaciones? ¿Quiénes están prácticamente ya inmersos a esta actividad? Y me dan cariciantes que señora Eulalia. Sí, efectivamente. Hoy día está un día importante que es el 25 de noviembre, ¿no? Y bueno, que es la lucha contra la violencia hacia la mujer. Y efectivamente sí, estamos ahí trabajando y realmente también están apostando, pues, ¿no? Todas las instancias, como de la comisaría, de salud, o sea, todas las instancias, ¿no? Y de parte de la municipalidad también, ¿no? Entonces, efectivamente, hoy día se va a llevarse el evento y espero también, pues, que estén todos, las mamitas, desde el joven, ¿no? Hasta el y también todas las autoridades que estén presentes, ¿no? Así para que pueda disminuir tanta la violencia que hay hacia la mujer, a la adolescencia, a todos, pues eso, ¿no? Y espero que estén todos presentes hoy día. Correcto. Nos acaban de informar que se va a llevar una actividad, primeramente un pasacalle, o quizás se va a dar la avenida por las diferentes avenidas que se van a dar inicio. En este caso ya prácticamente se va a dar
un encuentro entre todas las comunidades. A esto están invitadas seguramente las organizaciones, entre otras de cada comunidad, que se van a concentrarse en diferentes puntos y luego se va a pasar en este caso a la cárcel sintética de El Salvador, donde vamos a tener algunas ponencias. Confírmenos, señora Eulalia. Sí, efectivamente, es muy cierto. Y lo que es de acá en Puente de Madera va a ser la concentración con lo que es de parte arriba y también con de la parte baja, ¿no? Y que se va a concentrarse en parte abajo, pero el punto va a ser en el este, en Plaza de Armas, donde nos vamos a encontrar, bueno. Muy bien, entonces algunas preguntas a los estudios, compañeros. Definitivamente, David, para la señora Eulalia, fundamentalmente, Panay, Campajariki, Jojato, Unapaico y Cachonriqui, Paiga Federación Campesina de Mujeres Distrito Chalo Ochomanta Cachonriqui, Panay, Runasimenchispea, Amagina Choriki, Guajaricoita, Pananchisconapach Churaikui. Ima wajarikuy mi kanman kunan puncha riki, yuarikushan riki, que hatun punchaita riki, imatan riki, warmi masiki kunaman ni yoaj. Ahorita realidad no sé radio susurranta, no wajarikus yapan, hermana iconata yapan a nivel distrital de Chalhuachumanta, yapallanta no ka neriman kunan punche hatun na kashan riki, que es conmemoración, ¿no? La lucha contra la violencia. Y chay picha llapay kuno contanarico sunches, ñañay kuna llapallay no cuajareme que zapanga, que con santarico ripishan, que wakian cañacha, movilización allo se michaña carro con ñacha chay piño contanarico shan, que wakin como nespe, que wakin manca chay racha carro psiari michanca, chay llapallay que ñañay kuna bajareme que chalwachi llactama, y chay picha no cancepes contanaricos para marita muchas 11 wakin carponente kunaps kashin chay kunaps riki oyarita muchas 11 que no canse que manañan con antempoca humillas acaso hay ñacho chay pagme autoridades con correspondientes kashan y maquijatapas y mallaquikuitapas paikuna manchiare chinapaj amana ñaupajina casoncho humillasca no. Entonces no cabajaricame que se llapallanta, ñañaykuna, adolescentes, y llapan presidente kunatap sinallapaj, paikunapas, jarikunapas, asistiremos mankay, nakunaman rikay vintukunaman, anchaylat no cabalaricune, compañero. Muchísimas gracias, hermano. Perfecto. Señora Eulalia, muchísimas gracias. David, te agradecemos y vamos a estar muy atentos a cómo se va a desarrollar esta importante reunión, esta fecha tan importante. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Javier, muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias al programa Villaricuy de Radio Surpuy. Sí, efectivamente, tenemos una actividad bien nutrida el día de hoy, desde las instancias correspondientes que tienen, y sin dudar la Municipalidad de Chalhuacho, a través del profesor Luis Iván Cruz Puma, se ha dado la buena disposición de todo el Consejo Municipal para que se pueda llevar este evento tan importante, porque también se tiene ponentes importantes para poder recordar, para poder reflexionar en este caso tan importante. Entonces, muchas gracias, Radio Surpo, y estaremos en cualquier momento regresando. Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días. Muy bien, la invitación está hecha para hoy, y bueno, no solamente, Javier, hoy se va a desarrollar esta actividad aquí en nuestro distrito, sino también en Akira. En la Municipalidad Distrital de Akira también están haciendo extensiva la invitación a toda la población a que se puedan sumar a la reflexión y a esta gran marcha que se va a dar cita en la Plaza de Armas, conmemorando hoy el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nosotros, amigos, ya les hemos dado las cifras, ¿no? Y vamos a hablar específicamente de Apurímac, de nuestra región de Apurímac, de acuerdo con los estudios que se han hecho y según departamento, se ha observado que la mayor proporción de mujeres que fueron violentadas alguna vez en su vida por parte del esposo o compañero se encuentran en nuestra región de Apurímac. ¿Cómo puede ser posible esto? Está encabezando nuestra región este índice, 82.7%.
También tenemos la ciudad del Cusco, la región de Cusco con 80.6%, luego sigue Puno con 79.1%, Huancavelica con el 76% y Pasco con el 70%. Entonces estamos viendo que la región de Apurímac es la que está encabezando pues esta cifra de mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia en nuestro país. Qué pena amigos oyentes, 7:40, y esto también puede ser, yo percibo que esto es a consecuencia de las bebidas alcohólicas. Que tragochata el peor que incluso 7:40. Vamos con información importante, Gonzalo, por esta fecha Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y vamos a conversar con la psicóloga Janet Cáceres y justamente nos va a hablar de esta fecha tan importante. Janet, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida al informativo Huillaricuy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo gustosa de estar con ustedes en una fecha muy importante, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta fecha, recordando históricamente, está basada en la lucha de las mujeres a partir de 1960 en República Dominicana, y posteriormente la ONU en 1999 declaró esta fecha importante para recordar. Quizás para algunos suene un poco a la defensiva de parte de las mujeres, pero las estadísticas dicen que 9 de cada 10 mujeres sufrimos o hemos sufrido en algún momento de violencia física, psicológica, o política, económica, ya sea en la calle, ya sea en los espacios familiares. ¿En qué manera la psicología influye en este tema? En el tema de que al ser víctimas de violencia, las mujeres son propensas a tener trastornos de depresión, trastornos de ansiedad, trastornos de estrés postraumático, y esto conlleva a que también analicemos como sociedad cómo estamos viendo este tema. Hoy día hay varias marchas, varias sensibilizaciones con este tema, y analizarlo también desde el punto machista, porque a veces los varones piensan que las mujeres somos agredidas o son agredidas por ciertas características o actitudes o exposiciones. Y también hay que verlo por el otro lado, también los varones a causa del machismo son agredidos, no quieren hacer una denuncia por justamente ser juzgados, criticados por su mismo género. Este día también se conmemora la lucha también de nuestras niñas y también de nuestras adolescentes y jóvenes, porque en ser muy alejados a las noticias, hace poco una mujer descuartizada por situaciones que escaparon de ella. Las noticias nos muestran que también las mujeres estamos vulnerables ante estos hechos. Y tú lo mencionaste, uno de los factores, o varios factores que son, es el machismo, es el alcoholismo, es la violencia y agresión que estamos viviendo como sociedad y que afectan a la figura de la mujer. Es un tema muy controversial, muy diverso, pero hoy día, 25 de noviembre, tenemos que reflexionar, sensibilizar, criar mujeres empoderadas, hacer y aprovechar el espacio para el empoderamiento de las mujeres, y sobre todo criar varones que respeten a las mujeres y también respeten a su propio género sin tener características del machismo. Javier. Bueno, quizá, Janet, nos puedas dar alguna recomendación para todas aquellas mujeres que en algún momento han sido víctimas de violencia, ¿no?, por parte de sus esposos o sus parejas. ¿Qué es lo que deben hacer ellas? Lo primero, se debe identificar las red flags. Así se le llama a las alarmas, a las alertas, cualquier situación. Por ejemplo, que te levante la voz la pareja, que empiece a golpear la pared y mirándote a ti, o diciendo esta pared fuera tu cara. Son ejemplos, o micromachismos también, que no debes llorar porque o eres débil o eres así o eres asá. Es también parte de la identificación de una mujer. Sobre todo también denunciar con la situación de agresión, para que también las autoridades tomen medidas, porque este tema se eleva las estadísticas, que está haciendo también alerta a que las autoridades tomen atención a estos temas y preservar la denuncia, porque a veces una va a denunciar
por el mismo aparato que existe en las autoridades, se cansa y lo dejas pasar así, y vuelve a ocurrir el hecho y lo deja pasar así, y así es un círculo de violencia. Buscar espacios de empoderamiento de nuestras niñas, de nuestros niños también, que hablen sobre estos temas, de la violencia a la mujer y la violencia en general, también con toda apertura dentro del hogar, revalorar también, enseñando a nuestros hijos que hay valores importantes sobre el respeto que pueden ayudar a vivir en una sociedad más pacífica, pero sobre todo sacarse los prejuicios, pensar que en esta sociedad ya ha cambiado y que estos hechos de violencia no se deben permitir por nada del mundo. Sería una de tantas recomendaciones que se podría dar, y esto también es importante para que las familias tomen decisiones oportunas y tomen cartas sobre el asunto. No veamos los ojos de la violencia a la mujer con ojos de machismo, veámoslo como una lucha constante que hacemos las mujeres. Correcto, bueno, muchas gracias Janet por esas recomendaciones, muchas gracias por esas palabras, sin duda alguna hay que tener mucha atención a este tema, y sobre todo en nuestra región de Apurímac, donde según lo que estábamos informando es una de las regiones donde más se presenta pues estos casos de violencia contra la mujer, y trabajando conjuntamente es posible que años futuros se erradique de una vez por todos estos escenarios, ¿no?, donde las mujeres son víctimas tanto física o verbalmente por parte de sus parejas o algún otro familiar. Janet, te agradecemos. Muchísimas gracias. Hoy día a luchar. Listo, a luchar entonces. Buenos días. Gracias, Janet. Siete con 47, continuamos con la información, importante fecha. Volvemos a reiterar nuestro compromiso desde nuestra emisora, desde Radio Surfui Panay. Keita no corronasime, perrima paremos aquí a Panay, Pim rima paremos sin criki. Turaiki Javier Chejia, ama con Caicho. Huera cochequi guapa hatari con Ricky. Y fundamentalmente este mensaje va para las jóvenes, para las señoritas. Usted, señorita, que está iniciando una relación de enamoramiento, de noviazgo, tiene que lograr identificar si esa persona con la cual está saliendo tiene ciertos actos de violencia hacia usted. Por favor, corte. No puede continuar, definitivamente no puede continuar con la relación. Yang kacham, cheimanto hace perique, michal juena macana yokshanaikispaj, mana chenaka canancho. Y lógicamente a cierta edad también, cuando ya son pareja y tienen hijos, tienen que en alguna medida llegar a un acuerdo entre ambas partes, para que no exista violencia, para que nadie salga perjudicado, ni la mujer ni los niños, ¿ok? Muy bien, 7:48, Gonzalo. Así es, Javier, 7:48, nosotros nos trasladamos hasta Abancay. Estamos ahí con Marcial Reinaga, que tiene información importante que comentarnos a esta hora de la mañana. Marcial, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Guillaricui. Muy buenos días, compañeros. Bueno, Abancay amaneció con un poquito de sol. Vamos con las noticias. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La Dirección Regional de Salud, DIRES Apurímac, te recuerda que hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una significativa fecha que sirve para crear conciencia en la población sobre la importancia de erradicar todas las formas de abuso contra las mujeres y las niñas. Todas y todos podemos contribuir a proteger a las niñas y las mujeres desde el espacio donde nos encontramos, casa, colegio, trabajo, barrio, círculo de amistades y comunidad, promoviendo normas de comportamiento que respeten la dignidad de las personas y la tolerancia cero a la violencia. Asimismo, la Municipalidad Provincial de Abancay reconoce alcaldes escolares en el segundo encuentro de la Mancomunidad de los Andes. La Municipalidad Provincial de Abancay, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de la educación y el liderazgo juvenil, participó en la ceremonia de reconocimiento a los 149 alcaldes escolares que integran la Mancomunidad de los Andes. El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Dirección Regional de Educación de Apurímac y reunió a estudiantes de diversas instituciones educativas, docentes y autoridades locales. La ceremonia fue un reflejo del trabajo articulado entre instituciones para promover valores como la participación ciudadana, la democracia y el compromiso social desde las aulas.
finalmente permitió consolidar lazos entre los alcaldes escolares, quienes como miembros de la Mancomunidad de los Andes lideran diversas iniciativas en favor de sus comunidades educativas. Asimismo, el ministro de Salud César Vázquez se pronuncia. Hospital Guillermo Díaz de la Vega, megaproyecto de interés nacional, confirma que es imposible la adquisición de un nuevo terreno para la construcción del hospital de Abancay. Esto se debe a una decisión técnica, no es político. Cambiar de terreno en esta etapa tan avanzada en su gestión es volver a foja cero, indicó. Asimismo, profesionales de salud mental culminan con éxito reunión técnica final de revisión bibliográfica y exposición de casos clínicos en Abancay. La Direza Apurímac organizó exitosamente la reunión técnica final de revisión bibliográfica y exposición de casos clínicos, que contó con la asistencia de más de 20 profesionales de salud mental provenientes de diferentes provincias de la región. Esta actividad se realizó en cumplimiento al convenio específico de cooperación interinstitucional con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida. El evento presencial contó con la participación de los responsables de los servicios de orientación y consejería en drogas SOCIP de Abancay, Aymares, Chincheros y Grau, así como de los coordinadores de salud mental de dichas provincias, además de psicólogos especializados en adicciones y jefes de centro de salud mental comunitario. Por otro lado, Hospital de Andahuaylas, a un paso del reinicio y culminación, se publicó el proceso de contratación por el PRONIS. Después de más de 12 años de abandono, se hace posible la construcción del Hospital de Andahuaylas. El Programa Nacional de Inversiones en Salud PRONIS, en coordinación con el Gobierno Regional de Apurímac, ha lanzado la convocatoria directa PROC-16-2024-PRONIS-1 para la ejecución de la obra del Hospital de Andahuaylas, una de las principales demandas de la población. Con una inversión estimada de 130 millones, esta obra busca transformar el acceso a los servicios de salud en la región, dotándole de una infraestructura moderna y equipada para atender la necesidad de miles de ciudadanos. Asimismo, en medio de gran participación y presencia de la sociedad abanquina, autoridades regionales, alcaldes distritales, colegios profesionales y organizaciones sindicales, se realizó la reunión conformada del Comité de Gestión y Seguimiento de la Construcción del Hospital Guillermo Díaz de la Vega 3-1 de Abancay, la misma que se desarrolló en la localidad, en el local del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Apurímac. Esta importante y trascendental reunión logró el consenso de la población organizada, que tiene como principal objetivo definir la construcción de la nueva infraestructura del Hospital Guillermo Díaz de la Vega Abancay, considerado de interés nacional, el mismo que cuenta con un histórico presupuesto de inversión de más de 1.000 millones de soles y cuya unidad ejecutora es el Programa Nacional de Infraestructura en Salud, PRONIS, del Ministerio de Salud. Finalmente, la Municipalidad Provincial entrega modernos equipos a la Asociación Panificadora Misquitanta de Casinchigua. La Municipalidad Provincial entregó una importante dotación de equipos a la Asociación Misquitanta, Asociación de Panificadores de Casinchigua, ganadora de ProCompite 2023. La ceremonia, que se llevó a cabo en la misma localidad de Casinchigua, contó con la presencia de autoridades locales lideradas por el alcalde provincial, regidores, quienes acompañaron a los beneficiarios en este significativo evento. Los equipos entregados incluyen una batidora industrial de 20 litros, 8 coches portabandeja para horno, 4 laminadoras, 4 máquinas amasadoras, 2 cortadoras de pan, 4 divisoras laminadora de masa, 4 mesas de acero inoxidable y 4 vitrinas exhibidoras refrigeradas, todo tipo abierto. Esta implementación representa un impulso determinante para los panificadores, permitiéndoles optimizar sus procesos de producción y mejora la calidad de sus productos. Es todo por ahora, compañeros. Será hasta la próxima semana. Bendiciones. Muchísimas gracias. Te agradecemos, Marcial. Muy buenos días. Buenos días. 7 de la mañana con 54 minutos. Saludar a todas las personas que nos sintonizan a través de Facebook, de la radio. Estamos en transmisión en vivo en estos precisos momentos. Ustedes también pueden participar de este noticiero, de este informativo. Nos encuentran como Radio Surfo en estos momentos. Saludar, por supuesto, a Juana Lunas. Ya siempre está conectada al informativo Huillaricui. Juana, ¿cómo estás? Buenos días.
Ella nos dice: buenos días amigos del informativo Guillarico y de Radio Surfo y la voz de todos, en especial a los amigos Javier Checya y Gonzalo Huirce. Un abrazo a la distancia y tengan un hermoso inicio de semana. Un hermoso inicio de semana también para ti, Juana Lunas, desde donde nos estás escuchando, y un buen inicio de semana para todos en la provincia de Cotabambas. También nos escribe Flor Vargas Abarca, dice: mujeres, ya nunca más seremos violentadas. Eso es lo que se espera, querida Flora, para un futuro, que nunca más se vean casos de violencia contra la mujer. 7 de la mañana con 55 minutos, estamos a través de Radio Guaira. Gracias al profe, tenemos comunicación telefónica, vamos a en breve devolver esta comunicación telefónica. También el saludo para Radio Poder Chasqui, en este distrito también el día de hoy van a conmemorar esta fecha tan importante en el calendario. Vamos a entrar en comunicación telefónica con el profesor Claudio Vilca, porque él también tiene una importante reflexión sobre esta fecha tan importante. Hoy, amigos oyentes, se recuerda el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Claudio, buenos días, bienvenido a Radio Surfo y la voz de todos. Muy buenos días, todos quienes estamos enlazados en estos momentos mediante los medios de comunicación con el informativo Guillaricuy. Creo que es importante esta fecha, el día de hoy, el día tan especial de recordación que es el Día Internacional de la Prevención y de la Erradicación contra la Violencia de la Mujer. Creo que es importante esta fecha, ya que hemos tenido la oportunidad a través de este espacio de periodo de 2 años en el gobierno regional de trabajar en esta instancia el año pasado en la Gerencia de Desarrollo Social. Y creo que importante haber hecho pues también una iniciativa de poder luchar contra este flagelo que es el tema de la lucha contra la violencia de la mujer, y enmarcado pues en la ley 30364 con las instancias como son la instancia regional de concertación, que el día de hoy pues también va a llevar una gran actividad allá en la ciudad de Abancay, capital de la región, teniendo en cuenta con los datos de los índices que tenemos son bastante altos. Y la verdad, el año pasado sorprendidos cuando Apurímac pues lidera el primer lugar en lo que respecta a este flagelo. Y la provincia de Cotabambas no es ajena de ellos, también está ocupando entre los primeros lugares, y creo que a ello hay que ir trabajando, hay que ir viendo todo este hecho, no solamente el día de hoy, sino creo que todos los días, y a través de los medios de comunicación. Creo que es muy importante poder el día de hoy darle el énfasis correspondiente hoy 25 de noviembre, que se celebra pues este día tan importante. Yo creo que la violencia contra la mujer pues se ha convertido en un problema estructural, y su origen también pues es a la falta de equidad, de justicia, y realmente pues creemos que la mujer y el hombre tenemos que ser, digamos, como siempre, ahí se pregona la equidad de género, de justicia, de equidad. Y en ese sentido creo que hoy en día, de alguna forma, hay una reacción importante con la participación de las diferentes instituciones. El año pasado trabajamos con la Federación de Mujeres, trabajamos con instancias, con organizaciones no gubernamentales, en este caso las ONGs, que participaron y que actualmente también están participando, y el día de hoy la Subgerencia de Inclusión Social del Gobierno Regional en la Plaza del Olivo estará dirigiéndose con destino a la Plaza Micaela Bastidas en una marcha pues importante, y creo que nosotros también haciéndole el seguimiento correspondiente y como medio de comunicación también para poder hacer llegar de que tomemos conciencia y de alguna forma pues haya ese cambio correspondiente, Javier. Correcto, bueno, importante la información, importante los alcances, Claudio. Seguramente nosotros vamos a estar nuevamente en contacto contigo para que nos des mucha más información al respecto. Te agradecemos por este enlace, Claudio. No, ustedes a ustedes, ¿no? Son diversas actividades nosotros como parte también del sector de educación,
ahí inmersos, hoy todas las instituciones aunadas, de un trabajo articulado y en equipo, se viene haciendo esta actividad del programa Aurora, del Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional, el Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, la Dirección Regional de Educación, la Dirección Regional de Salud, y entre otras instituciones, ¿no?, que es importante aunar, no solamente dejar, digamos, de lado solamente a una institución, sino todos tenemos que estar unidos para hacer frente a este flagelo que los índices son bastante altos en la región Apurímac. El agradecimiento correspondiente a cada uno de ustedes, y creo que es importante dar a conocer siempre de estos hechos tan importantes. Gracias a ustedes, muy buenos días. Gracias, Claudio, buenos días. Ocho de la mañana con 1 minuto. En breve ya está con nosotros Lisbeth Saldívar con las portadas de los principales diarios de nuestro país. Nos informan que por 5º día consecutivo los mineros informales continúan manteniendo bloqueada la Panamericana Sur en Arequipa, ¿no? Durante varios tramos, perjudicando a miles de personas. Una gran cantidad de mineros informales mantiene el bloqueo a la altura del puente Ocoña en la provincia arequipeña de Camaná, además de otros puntos. Ellos indican que cada 6 horas realizan una apertura de la vía de 1 hora y media. Gran cantidad de mineros informales, ya por 5º día consecutivo, están con el bloqueo de diversos puntos, esto en la región sur, ¿no?, en Arequipa, en demanda de una ampliación del registro integral de formalización minera. Estamos hablando del REINFO. Pero amigos, amigas, una vez más les decimos, ya sabemos a qué va el REINFO. Ya sabemos el daño que le ocasiona a nuestro país el REINFO, el daño que le ocasiona a nuestra economía. El REINFO es un saludo a la bandera realmente, donde mineros ilegales explotan como les da la gana los recursos naturales de nuestro país, sin tener ningún tipo de cuidado medioambiental, sin realizar ningún tipo de pago de impuesto, como lo es canon minero, como lo que son regalías contractuales. Entonces hay que ponerle mucha atención a esto, ¿no? Ellos se escudan bajo que son mineros artesanales, pero a las finales ellos no tienen ningún tipo de control, ningún tipo de fiscalización. Es muy peligroso, es un daño tremendo que se hace al medio ambiente, y como les digo una vez más, no pagan ningún tipo de impuestos. Como se sabe, el próximo 31 de diciembre, tras las sucesivas ampliaciones, ya se culmina el plazo para que los mineros artesanales y de pequeña escala se inscriban en dicho registro y se formalicen. Y bueno, al respecto, la Comisión de Energía y Minas del Congreso se encuentra evaluando una nueva extensión del plazo por 2 años y anunció que se acumulará al predictamen la propuesta del Ejecutivo conocida como la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. Pero como les digo, ya sabemos de qué pata cojea pues nuestro país para dar permiso a aquellos mineros que entre comillas se hacen llamar artesanales, que son mineros ilegales que explotan nuestros recursos sin ningún tipo de control. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tema del REINFO, por favor. Esa minería no paga impuestos, no paga canon minero, no paga regalías contractuales. Entonces, mucho ojo con lo que se viene o con lo que se va o está por aprobar en el Congreso, la ampliación del REINFO durante 2 años más. Y eso va a ocurrir, Gonzalo, se acordará. 8:04, vamos hasta el distrito de Cotabambas. Estamos a través de la línea telefónica con la señora Adelaida Guamantupa. Quiere también dar un mensaje a la población, fundamentalmente a las mujeres, sobre este día tan importante. Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Muy buenos días, bienvenida a Radio Surfo y la voz de todos. Muy buenos días, señor. Gracias por permitirme a su prestigiosa emisora. Hoy, 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En ese sentido, también quiero dirigirme a todos los distritos, de los 7 distritos, Chalahuacho, Akira, Mara, Cotabambas, Coyurqui, Progreso, y también, como no decir,
a nuestros hermanos de la ciudad de Cusco, que hoy en día también están haciendo sus pasacalles, alzando la voz, y también reconocer a los hermanos de Chaloacho, a las dirigencias, a las hermanas de Federación de Mujeres y a todo el equipo del municipio, a los funcionarios que están poniendo su alza, su voz, su voluntad, más que todo la voluntad política, algo que es ausente en nuestro distrito, pero también es bueno mencionarlo y hacer visibilizar que en otros distritos dan un honor alto hacia las mujeres, eliminando la violencia. En ese sentido, también dirigirme a todas las mujeres, decir con estas dos frases: no más violencia contra las mujeres y niños, todos merecemos respeto y amor. Juntos podemos crear un mundo sin violencia. Muchísimas gracias. Señora Adela, a usted muchísimas gracias y esperemos que también la población del distrito de Cotabambas tome sus palabras y entremos en un proceso de reflexión. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días. 8 de la mañana con 6 minutos en el informativo Huillaricuy. 8 de la mañana con 6 minutos. Recuperamos la comunicación telefónica con Lisbeth Saldívar porque ya es hora de revisar las portadas. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. De la mañana con 6 minutos. Estamos ya desde la camilla número 3 con Lisbeth Saldívar. Liz, ¿cómo está usted? Buenos días. Ayiyanchi Mainaya. Ayiyan, y Mainayan Canca Pachanqui, Gonzalo, y Mainayan Javier, y Mainayan Caí, Semana Callarit. Última semana del mes de noviembre. Luego entramos a diciembre. El olorcito ya se siente a panetón, ¿no es cierto? ¿Acá? ¿Ustedes ya probaron todavía panetoncito por ahí? El día viernes. David Ortiz sabe que está oliendo ya panetón aquí. Dice, no le interesa nada, él va a comer su panetón. Está siguiendo los pasos de nuestro amigo Henry Borda. Sí, pues no importa, no importa. No, pues para Davidito no hay mucho problema, digamos. No, ya están empezando los problemas, no ha Lisbeth, ¿ah? ni un gramo. No, ya están empezándole los problemas a David Ortiz. Si usted lo ve, ya le están empezando los problemas ya pues, con esto del panetón. Sí, la maquinaria está comenzando a fallar. Sí, ya también los almanaques caen encima. ¿Qué está pasando? No, ya, Davidito, al siguiente año, este año no esperas. El siguiente año tiene que salir esa mercadería. ¿Qué está pasando? Okay. ¿Es mercadería que no se vende o qué quiere decir Lisbeth Saldívar? No sé qué está pasando con esa mercadería. Se está retrasando mucho, ¿ah? Bueno, habrá que hacer más publicidad. El plan de marketing no está funcionando. Ese plan de marketing vamos a cambiar. Tenemos que reprogramar también las publicaciones, de repente más tardecita o en las madrugadas. Veremos todo eso. Lo evaluamos. Una mejor sesión de fotos quizás. Perfecto. 8 de la mañana. Adelante. 8 de la mañana ya con 8 minutos. Vamos con los principales diarios de circulación regional y nacional. Mamitay, Ñañachay, Guarmimasi, Kunan Punchamri, que hace pues no canses Cayuyari Sánchez, Caipuncha, Sutichasca, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Eliminación hay pascancacho y menacha, más que nacusunchicho, moscoculiasunchicharik, pero tiene que bajar. Lo importante es que nuestro trabajo tiene que ser para disminuir, para que baje. Y eso va a depender de usted y de mí, ¿ya? Kan ñañache, kan warmimasi, erikamushanki, asay pasriki, huera cochayki, nishutacho, amichasunki, mana violencia kariki, macanalacho, tajmanalacho, haitanalacho, nischucho kaykushan, pues wasipa kan kariki aguante, wawaikunaraiku, ama aguantashankicho, kan denuncian escata churarinaki, ama manchakuspa, mana kanka manarik denunciar churastiki churiki paitaka y matapsruankaku manan proceso nescarenca, seguramente llamados de atención, chainaria tahriki yanapaku ikunate chaskinkichis kenikis chaka y chapascha alinman ñanman puririkomo mana ñachips funcionarios tanja ñañachay manan waño sunchichu ya maquicheo kashanchis
seguramente llank'apacuspa ñawpaqman aparisunchis wawanchikkunatapas, pero mana asaypas noqanchis wawanchiskuna qhawawashananchikchu, maqanayakushananchista, saqmanay hayt'anayakushananchista. Chaymantataq wawata nisunchis riki, warmichata qharichata ama maqankichu hayk'aqpas, warmiyuq kaqtiki, qhariyuq kaqtiki, ama chayta qaparishankichu, ama ruwankichu, mana yanqa, ejempluwantaq uqta qushanchis, uqtataq rimarishanchis, mana kanqachu efecto chayqa, wawanchikkunapas kaqñanllapitaq kanqaku. Chayqa chayta noqanchis, justamente bajarinanpaq aquellas estadísticas nisqakuna, manacha nisqa hina eliminación nisqama chay asunchikchu, pero bajasunchis estadísticas nisqakunata. Chayqa makikipi kashan, ñañachay qampa makikipi warmi masi, makinchispi kashan, ¿ya? 8 de la mañana con 10 minutos con esta reflexión, y efectivamente muchas instituciones públicas, privadas y todos se están sumando para este día tan importante. Muchos con marchas de sensibilización por las principales calles de nuestros distritos, centros poblados. Seguramente estarán saliendo las mujeres y los caballeros. Por favor, caballero, umachaykita allinchata funcionachinki pastapas taragotan tomarus jane chay ariki maqayapis jane nespata. Y yo personalmente podría decir el origen, al menos acá en nuestras zonas altoandinas, el origen de estos maltratos y efectivamente violencia contra la mujer es el alcohol. Casi, yo diría, casi en el 99%, básicamente acá en las partes altoandinas de nuestro querido Perú. 8 de la mañana con 11 minutos, vamos con los diarios de circulación regional y nacional. El diario El Chas, que abrimos para el mundo, nos trae su portada. Destraban obra paralizada del hospital. Con una inversión superior a los 130 millones, la población de Andahuaylas tendrá acceso a mejores servicios de salud, beneficiando a varias provincias cercanas a Andahuaylas, incluso a toda, en este caso a la región también de Ayacucho, que ellos están pues obviamente muy cercanos a nuestra región. Inicia un proyecto de riego tecnificado con más de 18 millones de inversión. Gobierno regional irrigará cientos de hectáreas de los sectores de Cojua, Palmira y Jaquira, esto en el distrito de Curahuasi. La ceremonia de inicio tuvo gran participación de autoridades y población. Kusachapun, Colquecha Castenca, Colquechawan, Colquecha Canonmanta, Alinchata que Roachayamushan, y también, por supuesto, las gestiones de las autoridades. En Apurímac, Tenami pronostica continuidad de lluvia de intensidad. Cuidadito, ñañachay parachay, paran jamonca. Cerca de saber refacción. Rick y Chuyato hace de apeso nanchismo o chanchisma y chacalaminawan chukashan, hay que refaccionar. En Abancay Municipalidad y lugareños hicieron limpieza en Pachachacá. Policía y aduanas incautan autopartes de dudosa procedencia. El diario El Pregón para hoy, lunes 25 de noviembre. Lluvias intensas hacen colapsar carretera Pomacocha, Pitaigua, esto en Andahuaylas. Se vino con todo, uy, la carretera, mira, ya esto es río prácticamente, ya no es carretera. Mañacha ya unishuta para que maña parach, para que hay cachan para Nespayoan Pancha. Las lluvias intensas que se vienen registrando en la región de Apurímac vienen causando diversos eventos como la crecida de ríos, caída de huaicos y el colapso de carreteras, como el ocurrido de último fin de semana en la vía Pacocha, Pitaigua, esto en Andahuaylas, donde quedó interrumpida la transitabilidad por la caída de una parte de la plataforma de este tramo. Por otro lado, en la parte derecha superior, el pasado viernes, el Colegio de Nutricionistas del Perú realizó la juramentación de la Comisión Transitoria del Consejo Regional en esta ciudad, en Abancay. Mesa técnica clave para el impulso de la riqueza turística de la provincia de Andahuaylas. Se vienen reuniendo las autoridades. Por otro lado, parte superior, en el distrito de Pichirua, alcalde Raúl Peña impulsa el deporte con nueva infraestructura en Calhuani. Así están los principales diarios de nuestra región. Nos vamos hasta Cusco. En Cusco también, la vecina región de Cusco trae entre sus principales diarios, o sea, el diario El Cusco y el diario El Sol. El diario El Cusco, en su portada,
Para hoy, Gobierno Regional de Cusco sigue desarrollando eficiente reactivación de la economía de productores, más de 100.000 soles en ventas. Generó la segunda Feria Regional Salón del Chocolate y Café. Parte superior de este diario, Cusco iniciará medidas de lucha contra el Ministerio de la Mujer. Asimismo, avance curricular del año 2024 en Cusco alcanza al 95% ya, así ha señalado Heraclio Valencia, él es el director de la UGEL. Consultan a bases nuevo paro nacional para los días 11, 12 y 13 de diciembre. Otro diario de esta región que también ya tenemos entre manos para que podamos compartir con ustedes es el diario El Sol. Está cargando. Mientras va cargando, vamos con otro diario que también de la región, en este caso de Arequipa, que también nos actualiza en su portada, es el diario El Correo en su edición regional, que nos trae para hoy lunes 25. En su portada, ¿qué tal lentitud del internet? En su portada, el fútbol macho seguirá, dicen Arequipa. Agónica clasificación nacional de Mollendo y Viargoca de Atico avanzaron, dice, a la siguiente fase de la Copa Perú, venciendo así a sus rivales de Puno por penales, donde las figuras fueron los arqueros. Arqueros chagunos de Pacariki, Caraconpotariki, Aceps, Jarcapaeconco. Parte superior del diario El Correo de la región de Arequipa, Comisión de Ética verá hoy informe contra Agüero. Arequipa se alista para recibir al CADE ejecutivo. Así está este diario. Bueno, ya cargó, creo, el diario. No carga, ¿qué pasa? Ya, el diario El Sol, ahí está. ¿Qué está pasando en Cusco en el contexto para eliminar la violencia contra la mujer? Perú registra, escuche bien, 132 feminicidios hasta octubre del 2024. Lima y Cusco encabezan el doloroso registro. ¿Cuándo no el Cusco ahí, no? Encabezando en estas cosas malas. Por otro lado, aceptan pedido de prisión preventiva para conductor que causó muerte de mujer y niño. Contraloría recibirá alerta ciudadana sobre presuntas irregularidades en Cusco. Mientras tanto, Ministerio de Transportes y Comunicaciones avanza la nueva carretera hacia Machu Picchu. Ya tiene 6 puentes definitivos listos. Esto es, creo que por la zona hidroeléctrica, por esa parte, ¿no? No especifica. Con 10 soles hacemos sopa, segundo postre. Es más, podemos compartir con los vecinos, dice así. Bueno, yo ya le estoy aumentando el de los vecinos. La presidenta, con 10 soles podemos hacer tantas cosas, ¿no? 10 soles tamaya mana, no coros para ver, robar un mancho, sopa tao, segundo tao, postre tao. No sé, en verdad. Bueno, si es que está hablando de repente solo por plato nada más, podríamos acomodarnos, pero si usted, de hecho, con 10 soles, estoy muy segura, no va a poder ponerle a esa sopita una carnecita. Aracaldo, lo que se me arroz, herios, ochoño, aracaldo, lo que se llaman. Su segundito también por ahí, de repente le acomodamos con un poquito de huevito, sí, podría salir. Pero se supone que nos tenemos que alimentar a los niños, lo nutritivo, ¿dónde está? En la carnecita, Vamos con otro diario que también nos trae en esta mañana en su portada, los diarios ya de circulación nacional, que dice El Comercio para hoy. Expertos alertan sobre un conflicto de intereses, 8 de la mañana con 18 minutos. Hermano, del Defensor del Pueblo, milita en el partido de Antauro Humala. ¿Qué le parece? Desde julio último, Agustín Gutiérrez Cóndor está afiliado al partido de Antauro, según el Infogop del Jurado Nacional de Elecciones. Desde la Defensoría, Josué Gutiérrez criticó el fallo de la Corte Suprema que declaró ilegal a la mencionada agrupación por ser una amenaza a la democracia. Parte superior de este diario también está en su portada. Waldemar Cerrón presenta 15 iniciativas en 3 meses que podrían dañar el sistema educativo. El opositor Yamandú Orsi fue electo presidente en Uruguay.
Otro diario que nos trae y nos actualiza en esta mañana, 8 de la mañana con 19 minutos, La República en Colquemarca, Santo Tomás. Cusco, familias dejan chacras y ganado para dedicarse a la minería ilegal. Bueno, eso no es una novedad, eso ya son muchos años que este trabajo vienen haciendo en todo Chumbivilcas. La parte alta, por lado Viniquire, por lado, como quien se va hacia Belilla. Taipe, Sardenas, hacia cuando uno hace el viaje, ¿no? Hacia Belilla. El boom del oro y del cobre está transformando las costumbres, formas de subsistencia en Colquemarca, Santo Tomás, Chumbivilcas. Los campesinos abandonaron sus cultivos y animales para convertirse en mano de obra y trabajar en minería ilegal e informal. Fuera de control crecieron la contaminación, los crímenes, el alcoholismo y la explotación sexual. El gramo de oro se cotiza en 240 soles a 300 en la zona y los mineros están gastando el dinero, dice, en bares y prostitución. No lo decimos nosotros, lo está diciendo el diario La República, que de hecho ha hecho una investigación. Como les digo, bueno, esta información, claro, está saliendo ya ahora, no es nada novedoso porque ya pues esta información sabemos que hace desde muchísimo tiempo. El 90% desaprueba al Congreso, así está de acuerdo también a Ipsos. Gestión que nos trae Mora empieza a bajar, dice, ante mayores exigencias de bancos. Tras llegar al 4.5% en mayo, su nivel máximo en 20 años, es el tercer trimestre. El indicador se redujo al 4.16%. Pautas estrictas en la aprobación de créditos y uso de fondos de AFP para pago de deudas, lo explican los expertos. Diario Perú 21, encuesta Ipsos Perú 21, el 85% cree que el gobierno protegerá, dice, al hermanísimo de la presidenta. La ciudadanía no confía en la imparcialidad de las autoridades para capturar al prófugo Boluarte y Nicanor en la ruta de Vladimir. Y cómo no, si los ministros salen a cada rato a defender el derecho del hermanísimo a ponerse a buen recaudo. Los dos estarán agarraditos de la mano en algún lado, ¿ah? El peruano, respecto a similar periodo del año anterior, según INEI, economía nacional creció dice 3.8% en el tercer trimestre, y no se nota, no notamos. Resultado positivo se sustentó, dice, en el aumento de la demanda interna y en la reducción de la inflación que incrementó el consumo. Gobierno destaca expansión de la actividad extractiva impulsada principalmente por el sector minero e hidrocarburos. Así están los diarios que nos actualizan para hoy, 25 de noviembre de 2024, 8 de la mañana con 22 minutos. Le ponemos punto final. Muchísimas gracias, compañeros. Adelante con la información deportiva y conmigo nos reencontramos a las 9 de la mañana en la Chambit Chapiña. Manden vuestros anuncios 974-78-2420. Tupacunanchis Cama, Lisbeth. Buenos días. Cortito. 8 de la mañana con 23 minutos. Gracias por el cafecito, estaba riquísimo. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Ya estamos con la Catedral del Deporte del señor William Guamán con lo último en el plano deportivo. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Adelante. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días a nuestros amigos oyentes del informativo Huillaricuy y por supuesto del esperadísimo bloque deportivo. Rápidamente nos vamos con la información. Hay pausa con temas de selección. Luego el partido de Perú ante Argentina. Caímos por la mínima diferencia, es cierto, la semana pasada, y después de ello ya volveremos a hablar de la selección, de la situación en el mes de marzo, cuando haya fecha doble. Enfrentaremos a Bolivia y luego a Venezuela. Lo cierto es que, como lo habíamos manifestado, prácticamente estamos fuera del próximo mundial, ¿no? Ya estamos muy lejos de poder tener clasificación de forma directa o incluso en repechaje. Vamos con más información. Bueno, el mercado de pases se va moviendo a nivel precisamente de los clubes en nuestro país, porque consideremos que algunos equipos como el Universitario de Deportes ya están convocando a sus pretemporadas, que lo van a desarrollar a partir del mes de diciembre.
los equipos grandes, ¿no? Entre ellos también el Alianza Lima. Incluso también han citado ya para la primera quincena de diciembre a los jugadores en el Cienciano del Cusco y el Cusco FC. Van a iniciar ya sus pretemporadas, considerando que el próximo año hay partidos, fechas internacionales en Cusco, por la Copa Sudamericana. Lo mismo pasa con los equipos precisamente de la Alianza Lima, el Universitario y el Sporting Cristal, que tienen partidos por la Copa Libertadores. Vamos con más información. Bueno, habíamos indicado, el mercado de pases está bastante movido. Hay posibilidades de que, por ejemplo, el jugador Alexandro Over de el Sporting Cristal se vaya al Melgar. Ya no va a haber renovación en el caso del Cienciano de Cristian Cueva. Él estaría buscando un equipo porque han traído otra contratación en la misma posición de Cristian Cueva para el Cienciano. Es un extranjero. Lo mismo pasa con el Melgar, que también está moviendo sus fichas para poder tener lo mejor del talento nacional y poder hacer buenos encuentros en lo que viene el próximo año, con torneo nacional e internacional. Bueno, Alexander Domínguez, también arquero campeón de la Copa Sudamericana, ya ha sido ofrecido a la Alianza Lima. Vamos a ver qué pasa. También precisamente Renato Tapia en el ámbito internacional y jugó ayer contra el Real Madrid. Lamentablemente hubo un error de parte de Renato Tapia, eso hizo que el Real Madrid venza, pues, y haga la diferencia ante su equipo, el Leganés. Ayer hubo final también, o semifinal en este caso, en el fútbol de Estados Unidos. Pedro Gales perdió los papeles ante Luis Abrán, que también es su compatriota, juegan en la selección, en este partido que se dio precisamente en la MLS, partidos ya de definición. Va a haber choque en la final de peruanos, porque Rui Díaz también juega en su equipo respectivo, que clasificó a la etapa final junto al equipo de Pedro Galese y Cartagena, que también estarán precisamente jugando la final la próxima semana. Hablando de finales, se vienen, amigos oyentes, la final de la Copa Libertadores de América. El Atlético Mineiro enfrentará al Botafogo este sábado 30 a las 3 de la tarde, partidazo que se viene precisamente por la final de la Copa Libertadores de América. Ya precisamente a través de la página de la Conmebol se ha hecho la convocatoria de este encuentro, que se va a desarrollar precisamente este sábado 3 de la tarde, partidazo por la final de la Copa Libertadores. Están ahí dos equipos brasileños, ¿no? Dos equipos brasileños que marcaron la diferencia, hicieron bien las cosas. Es por ello que se tiene, pues, precisamente final brasileña. Bueno, por la gloria y perra, dice, el Atlético Mineiro enfrentará al Botafogo, la final de la Conmebol Libertadores. Estos dos conjuntos brasileños se enfrentarán en el Monumental este sábado 30 de noviembre a las 5 de la tarde, es el partido, ¿no? Ahí en Argentina. Buen partido que se viene precisamente por la final de la Copa Libertadores. Hablando de Champions, mañana volvemos a la Champions, entre los partidos más atractivos. Sin duda se encuentra entre el Leverkusen, que va a enfrentar al Salzburg a las 3 de la tarde. También el Sporting de Lisboa enfrentará al Arsenal. Buen partido Estrella Roja enfrentará al Stuttgart. Mientras tanto, también el Juventus enfrentará al Aston Villa. Mónaco ante el Benfica. El PSV enfrentará al Shakhtar Donetsk. Un partido también por puntos. Vamos a ver qué pasa con el día miércoles. Tenemos partidos entre el más atractivo, sin duda, es el de Liverpool, que va a enfrentar al Real Madrid. Partidazo por la Liga de Campeones. Vuelve la Liga de Campeones, ¿no? Partidos para verlos y apreciarlos de mejor forma, porque es encuentros de primerísimo nivel que se va a desarrollar precisamente en Europa. Hablando del caso Lozano, amigos, volviendo a nuestro país, bueno, el señor salió en libertad condicional porque está siendo investigado por algunos temas relacionados a la Federación Peruana de Fútbol y algunos temas personales también, pero ayer estuvo en la final precisamente de la Copa, o el fin de semana, ¿no? Estuvo en la final de la Copa Sudamericana, ¿no? Cuando venció precisamente el Racing, que se coronó campeón en esa Copa Sudamericana, y cuando se estaba entregando las medallas y los premios respectivos, estuvo ahí Agustín Lozano. O sea, seguramente tiene cláusulas para poder, dentro de, digamos, el tema penal o judicial que tiene, para que pueda viajar sin ningún problema, ¿no? Y asumir nuevamente la
Federación Peruana de Fútbol hasta que sus investigaciones continúen. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, en los próximos meses, con la situación de precisamente Agustín Lozano. Y con ello lo ponemos punto final en la información deportiva. Amigos, los invitamos a continuar en la programación todavía de nuestra emisora. Ya están despidiéndose seguramente con el informativo Huillaricuy. Adelante, colegas. Muchas gracias, William, te agradecemos. Muy buenos días. Buen día y bueno, mañana también estamos en ese mismo horario con el bloque deportivo. Perfecto, William, gracias. 8:30, punto final. Hasta el día de mañana, amigos oyentes. No hay tiempo para más, cuídense mucho, que tengan un excelente inicio de semana. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos.